El trabajo, según el artículo 5 del Código Sustantivo del Trabajo, CST, es toda actividad humana libre, ya sea material o intelectual, permanente o transitoria, que una persona natural ejecuta conscientemente al servicio de otra, y cualquiera que sea su finalidad, siempre que se efectúe en ejecución de un contrato de trabajo. Esta concepción de trabajo indica que un individuo realiza una cierta actividad productiva por lo que recibe un salario. Ese es el precio del trabajo dentro del mercado laboral. La relación del trabajo entre empleador y empleado está sujeta a diferentes leyes y convenios consignados en el CST. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Artículo 25, Constitución Política de Colombia de 1991. Evolución histórica del trabajo en Colombia. Con la llegada y conquista de América por parte de los europeos, se trazaron planes de expansión que exigían mano de obra barata. En un principio se esclavizó a los pueblos indígenas americanos. Hacia el siglo XVII hubo un gran incremento en el número de esclavos, debido a su importancia como mano de obra en las explotaciones agrícolas de gran extensión, por lo que también se importaron personas esclavizadas de África. A partir de mediados del siglo XIX la esclavitud comenzó a disminuir y fue declarada ilegal. Desde entonces el trabajo asalariado pasó a ser la forma dominante del trabajo. Los grupos sociales que existían en el país eran los siguientes. Los terratenientes, propietarios de grandes extensiones de tierra que habían mantenido el poder económico y político durante la primera parte del siglo. Los comerciantes. Este grupo social se fortaleció durante la primera mitad del siglo y obtenía sus riquezas mediante la práctica del comercio. Los artesanos. Eran propietarios de pequeños talleres en los que se elaboraban algunos productos de primera necesidad, como telas ordinarias, sombreros, canastos, cerámicas, etc. Los esclavos. A pesar de la ley de la libertad de partos proclamada en 1821, todavía quedaba en nuestro país un número reducido de negros esclavos, entre 18.000 y 20.000, los cuales eran propiedad de los terratenientes y no ganaban ningún salario por su trabajo. Los indígenas. Este grupo se encontraba marginado del proceso político, pero los gobiernos se preocuparon por definir su situación jurídica dentro de la sociedad. Al igual que en Inglaterra, la consolidación del sindicalismo en Colombia estuvo precedida por la lucha de los artesanos que hacia 1850 se agruparon en asociaciones de defensa de los trabajadores manuales, quienes se oponían a las políticas del librecambismo que se adoptaban por esa época en la República. Lo mismo que a la creciente importación de textiles por parte del gobierno para la confección de uniformes del sector defensa y de las élites del momento. La culminación de la conversión de las asociaciones de artesanos en movimientos sindicales tiene como referente más claro el año 1913, momento en el cual surge en Bogotá la Unión Obrera Colombiana, organización que tan solo en 3 meses de actividad logró la conformación de 15 gremios y la afiliación de 3.500 trabajadores. Entre 1900 y 1920 se presentaron en el país varias huelgas que, a pesar de ser considerados inconstitucionales o ilegales, impulsaron la promulgación de instrumentos legales como la Ley 46 de 1918, que exigía a las empresas la construcción de habitaciones higiénicas para sus obreros. Las leyes 78 de 1919 y 21 de 1920 sobre huelgas, que pretendían legalizar y canalizar las posibilidades y el desarrollo de las mismas huelgas. El movimiento sindical en el país surge formalmente en la primera década del siglo XX. Entre los factores que impulsaron la formación del sindicalismo durante este periodo fueron el desarrollo del ferrocarril y la actividad naviera por el río Magdalena. Las huelgas de la década de los años 20 fueron lideradas fundamentalmente por los trabajadores ferroviarios, mineros, portuarios, petroleros y textileros del departamento de Antioquia. Todas estas manifestaciones se habían dado en un contexto social e histórico en el que tan solo existían 27 organizaciones obreras a comienzos del siglo XX. Posteriormente, en la década de 1920 fueron reconocidas 40, la mayoría de ellas gremiales, con muy baja participación de las organizaciones de base y ausente de la industria. A finales de los años 20, las iniciativas huelguísticas de diversos sectores de la economía nacional impulsaron la consolidación de algunos sindicatos de base. Las luchas obreras desde sus inicios se dieron por reivindicaciones específicas como jornadas de trabajo adecuadas, limitación del empleo a destajo, mejor salario, estabilidad laboral, condiciones higiénicas adecuadas y una amplia y protectora legislación laboral, entre otros. El 1 de mayo de 1924 se celebró en Bogotá el primer Congreso Obrero. En esta reunión comenzó a ser notoria la influencia del socialismo en el movimiento. En 1926 se creó el Partido Socialista Revolucionario como un partido de masas con una tendencia marcada a izquierda, pero presentándose como más plural y no como comunista. Esta plataforma lo llevó a acercarse al Partido Liberal hacia 1929-1930, lo cual incidió en la disolución de la Confederación Obrera Nacional, CON, alineada con el Partido Socialista, que existió entre 1925 y 1929.
El periodo de huelgas comprendido entre 1919 y 1930 estuvo marcado por hechos de violencia, destacándose por su magnitud la masacre de las bananeras en Ciénaga Magdalena, ocurrida el 5 de diciembre de 1928, durante la cual murieron un número indeterminado de obreros. Entre 1934 y 1936, con el aumento de las huelgas, el Ejecutivo se vio obligado a mediar en los conflictos más importantes. Intervino en 1934 en la huelga de los trabajadores bananeros en el departamento del Magdalena y en 1935 en la de la Tropical Oil Company, en la zona petrolera de Barranca Bermeja, favoreciendo de esta manera a los trabajadores y a la industria nacional, por lo que logró importantes concesiones por un periodo comprendido entre 1946 y 1957. Se caracterizó por la declinación del sindicalismo, hubo mucha influencia política en el gremio y mucha inconformidad por las malas condiciones laborales, situación que desencadenó el paro de la CTC en 1947, que terminó con la detención de más de 1.300 personas y dirigentes expulsados, por lo que se decretó la disolución jurídica de la CTC por parte de un juez conservador. Debido a esto, el gobierno creó la empresa colombiana de petróleos, Ecopetrol. Consolidó de esta manera su organización, creó nuevos sindicatos y se convirtió en el principal canal de expresión de las peticiones económicas de los trabajadores. En 1965, representaba el 42% de la población sindicalizada, mientras que la CTC solo concentraba el 31%. Surgieron, en el conjunto del periodo, nuevas formas de expresión, tomas de fábricas, huelgas de hambre, solidaridad entre trabajadores de diferentes sectores, que se sumaron a la realización de paros generales. A comienzos del Frente Nacional, fue creada la Federación Colombiana de Educadores, FECODE. En 1964, se creó la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia, CSTC, disidencia de la CTC. La Confederación General del Trabajo, CGT, que había aparecido en 1971, se fusionó con la Confederación de Trabajadores Democráticos de Colombia, CTDC, dando origen a principios de los 80 a la Confederación General de Trabajadores Democráticos, CGTD. Evolución y participación de la mujer en el derecho laboral. Durante el gobierno de Rojas Pinilla se le otorgó el derecho político del voto a la mujer y fue llamada a emplear altos cargos. En el artículo primero de la Reforma Constitucional de 1957, la mujer adquiere los mismos derechos políticos y civiles de los varones. Debido a esto se da un verdadero ordenamiento jurídico con respecto a la mujer y la familia. Entre los años 1950 y 1968 se establecieron diferentes decretos que consagran para la mujer derechos como prestaciones sociales, asistencia en salud, recreación para ella y sus hijos, la igualdad para los hombres y mujeres, prohibiciones para mujeres y menores de 18 años en trabajos nocturnos, sitios especiales con elementos nocivos y peligrosos, protección a la maternidad, además la igualdad en jornada y salarios entre hombres y mujeres, aunque esto no siempre cumple.